Hola, hola niños y niñas, esperando de que se encuentren muy bien en casita. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro tema de expresión artística, que es una nueva técnica que vamos a aprender el día de hoy. Es la técnica de Ashura, ¿sí? Entonces para ello yo les voy a estar presentando pantalla para que ustedes puedan observar esta técnica tan bonita y podamos aprender una técnica más. Bueno, espero que se encuentren muy bien en su casita, que puedan realizar cada una de las actividades que corresponden. Estaré presentando pantalla para que ustedes puedan observar. Muy bien. Bueno, el día de hoy, como les decía, la técnica de achurrado, ¿sí? Es una técnica muy bonita. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, esta técnica es muy bonita ya que muchos artistas la utilizan. Si nosotros nos damos cuenta, en la descripción que nos da acá nos dice que cuando un artista dibuja usando la técnica de achurrado, crea una serie de marcas irregulares o regulares en un área para crear tonos. Entonces este va a crear tonos, ¿sí? Cuando se aplica correctamente esta técnica, va a permitir una textura, un tono, un sombreado o patrones muy bonitos, ¿sí? Podemos usar esta técnica con carboncillo, tinta o pluma, con enfoques gestuales o con un plan cuidado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos usar esta técnica con carboncillo, puede ser con la punta de un lápiz, ¿sí? Con una pluma, colocarle pintura y realizarlo con la pluma, ¿sí? Entonces, esta técnica nos permite a poder darle una textura, poderle darle un tono a nuestros dibujos, ¿sí? Nosotros podemos observar acá en la imagen que tenemos una pintura, un dibujo utilizando esta técnica. Nos damos cuenta, en unas partes está sombreado, en otras partes el fondo está más fuerte, ¿sí? Y entonces así es como se realiza esta técnica. Pero veamos, no solamente existe un tipo de enchurado, ¿verdad? Sino que existen varios tipos, pero no vamos a ver todos, sino que únicamente vamos a ver algunos tipos de estas técnicas. Entonces nos dice que para usar esta técnica también tiene una forma, es decir, las líneas van en una sola dirección. ¿Cómo podemos aplicar esto en una sola dirección? Ahora vamos a conocer cómo aplicar. Para hacer esta técnica en una sola dirección, se debe de aplicar líneas equidistantes de forma vertical, ¿sí? Entonces, como lo vemos acá, acá está de forma vertical, ¿sí? Ya sea vertical, únicamente vamos a usar, entonces, si nosotros vamos a usar la línea en forma vertical, únicamente vamos a usar la forma vertical. Pero si nosotros queremos utilizar la forma horizontal, entonces nosotros también utilizamos la forma horizontal únicamente, ¿sí? Ya sea una de esas, ¿sí? Y dice que las líneas deben ser paralelas y su grosor no debe variar, sino que debe de ir un solo grosor, ¿sí? Un solo grosor. Las líneas en una sola dirección sugieren la dirección de un plano o superficie lisa. Coloca las líneas paralelas más pegadas para crear tonos más oscuros y separarlas para crear tonos más claros, ¿sí? Si nosotros queremos, por ejemplo, acá tenemos la imagen donde están las líneas más unidas, ¿sí? Más unidas. Y poco a poco van separándose porque están creando ya un tono más fuerte, ¿sí? Este tono ya es un poco más fuerte. Entonces, para eso nos va a servir estas líneas, ¿sí? Muy bien, pasémonos a la siguiente. Bueno, tenemos líneas con retorno, ¿sí? Entonces, las líneas con retorno se hacen de forma
que la mano no se separa del papel. Eso quiere decir que el papel y la mano van a estar trabajando juntos. Nunca va a ser, bueno, voy a descansar un rato y no, sino que deben de ir juntamente, ¿sí? Entonces, dice que las líneas se deben de dibujar de un lado a otro en un patrón en zigzag, ¿sí? En zigzag. Entonces van como zigzag, ¿sí? Moviendo la mano con libertad, usa esta clase de achurado para dibujos más suaves y menos estructurados, como un enfoque más gestual a la forma y a la figura, o úsalo para crear patrones atrevidos y refinados con un enfoque más formal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar esto como un zigzag, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos tener acá nuestra hoja y nuestro lápiz, zigzag, zigzag, ¿sí? Entonces podemos trabajar de esta manera esta otra forma del achurado. Veamos el siguiente. Dice, líneas irregulares. Cuando se colocan las líneas a distancias diferentes, creas un conjunto de irregularidad de las líneas que sugiere la textura de una superficie o patrón. A diferencia de las líneas en una sola dirección, las líneas irregulares muestran la dirección del plano en sí o un patrón o textura encima. Aunque las líneas irregulares pueden ser aplicadas al azar, eso no siempre es el caso. Es posible aplicar líneas irregulares siguiendo algunos métodos para crear patrones sólidos que representen la tela o textura sintética, ¿sí? Entonces, acá en las líneas irregulares casi no se utiliza mucho, sino que solo se utiliza a veces para poder crear algún patrón, ¿sí? Entonces nosotros podríamos utilizar más las líneas de una sola dirección. Vamos. Bueno, las líneas cruzadas. Vamos a ver de qué se basan las líneas cruzadas. Bueno, las líneas cruzadas nos dice que al aplicar varias de estas técnicas en capas de líneas anguladas, se crea un achurado, ¿sí? Un achurado cruzado. Usa este estilo para explorar aún más los tonos que permiten crear áreas más oscuras y sugerir sombras. Cruza líneas curvas para sugerir las complejas formas del cuerpo humano o de objetos redondos. Lo podemos utilizar en objetos redondos. Mientras más formal sea el enfoque, más rígido serán los objetos representando, mientras que si usas trazos sueltos es más fácil o una sugerencia más orgánica. Para aumentar el contraste de un dibujo, usa varias capas de líneas para crear áreas muy oscuras donde se ve muy poco el papel y deja otras capas casi blanco y sin marca. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un pequeño tigre, ¿sí? Que en donde se utilizaron más el contorno de cruzado. Por ejemplo, acá hicieron líneas verticales, líneas horizontales, entonces se mezclaron y ya se hizo una línea cruzada. Entonces nos dice que para poder crear un poquito más de oscuridad debemos de cruzar varias veces líneas, ¿sí? Pero si nosotros queremos más claridad, entonces no debemos de marcarle tanto. Entonces estas son las formas de la técnica del anchurado que vamos a conocer, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar más la técnica que es de línea recta, que nos va a ayudar a nosotros de una sola dirección. Es decir, que la actividad que ustedes van a realizar, vamos a utilizar únicamente la de una sola dirección. Como lo podemos observar acá en la imagen, de una sola dirección vamos a utilizar. Bueno, niños, entonces en la plataforma ustedes ya saben que ahí les estaré compartiendo las instrucciones de la actividad que deben de realizar para el día de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, yo ahí les estaré respondiendo. Feliz tarde y buen provecho. Adiós.